El corazón humano siempre ha sido un templo, y todo templo tiene un altar. La única pregunta es, ¿a quién estás adorando? Desde los días de Israel hasta la iglesia moderna, el problema no ha cambiado, solo cambió el nombre del ídolo. En el desierto se llamaba Baal, hoy se llama prosperidad. En aquel tiempo se ofrecían animales, hoy se ofrecen oraciones interesadas. Es el mismo altar, el mismo fuego, el mismo pecado. Querer a Dios por lo que da, no por lo que es. Charles Spurgeon decía, el hombre no puede servir a dos señores y sin embargo intenta todos los días reconciliar a Cristo con el oro. El evangelio del éxito ha hecho de la fe un negocio y del púlpito un mercado. Se predica de pactos, no de arrepentimiento, de ofrendas, no de obediencia, de sueños, no de santidad. Pero el Cristo de la Escritura no vino a enriquecer bolsillos, sino a rescatar almas. Él mismo dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema no es tener riquezas, sino que las riquezas te tengan a ti. La prosperidad no es un pecado. La idolatría sí lo es. Spurgeon predicaba, si el oro ocupa el lugar del Salvador, tu alma será más pobre que un mendigo. Sin embargo, la iglesia moderna ha aprendido a medir la bendición por el saldo bancario, como si el Dios del universo fuera un inversionista celestial que multiplica tus logros. Pero el evangelio verdadero enseña que la mayor riqueza del hombre es tener el corazón libre del amor al dinero. El apóstol Pablo lo advirtió con palabras ardientes en Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea el mal, sino el amor a él. Ese amor ciega, consume, domina y finalmente condena. El evangelio de la prosperidad no es nuevo. Es la misma mentira del Edén con otra envoltura. La serpiente sigue susurrando, Dios quiere que tengas más. Pero la voz del Salvador dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. No hay compatibilidad entre la cruz y la codicia. Uno exige morir, el otro exige acumular. Spurgeon decía, el cristiano que persigue el oro como fin último de su vida ha cambiado de amo y no se ha dado cuenta. ¡Qué verdad tan devastadora! Muchos oran para que Dios bendiga sus planes, pero no preguntan si sus planes bendicen a Dios. Muchos siembran dinero esperando cosechar fortuna, pero no siembran lágrimas esperando cosechar santidad. El evangelio del éxito promete libertad, pero encadena el alma. Promete abundancia, pero deja vacío el corazón. Cristo no prometió riquezas, prometió una cruz, y quien la lleva descubre un tesoro que el dinero no puede comprar. Spurgeon lo decía con claridad. He visto a los pobres en Cristo más felices que los reyes en su trono, porque su riqueza no estaba en el bolsillo, sino en el pecho. Jesús confrontó esta idolatría con una parábola inmortal en Lucas, capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese versículo destruye la base del evangelio moderno. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto te posee el cielo. No se trata de acumular, sino de entregar. No se trata de ganar el mundo, sino de no perder el alma. El corazón del hombre es tan engañoso que puede convertir a Dios en medio y a la riqueza en fin, incluso usando el nombre de Cristo para justificar su avaricia. Spurgeon gritaba desde su púlpito, el cristiano que busca a Dios solo por prosperar en esta vida no es un hijo, es un cliente. ¡Qué sentencia tan exacta! Dios no se alquila. No se negocia su gracia, no se compra su favor, no se pacta su voluntad. El verdadero evangelio no promete cuentas llenas, sino corazones limpios.
No ofrece abundancia material, sino paz eterna. Spurgeon lo resumía así: el oro puede llenar tus manos, pero solo Cristo puede llenar tu alma. Por eso, el mensaje de hoy no es una crítica económica, sino un diagnóstico espiritual. Si tu felicidad depende del dinero, estás enfermo de idolatría. Si tu fe depende del resultado de una inversión, tu Dios no es Jesús, sino el rendimiento. Si te sientes más seguro por tu cuenta que por su promesa, tu tesoro no está en el cielo. Y ese es el gran engaño del siglo: adorar a Dios con la boca, pero al dinero con el corazón. Amigo, examina tu vida. No preguntes cuánto tienes, sino qué te domina. No midas tus bendiciones por tus logros, sino por tu obediencia. Porque llegará el día en que el fuego probará todas las riquezas y solo lo eterno quedará en pie. Antes de seguir, comenta abajo desde qué ciudad y país nos acompañas. Queremos ver hasta dónde llega el mensaje del Evangelio verdadero. El amor a la prosperidad tiene un poder silencioso, pero devastador. No destruye de golpe, sino que adormece. No llega con violencia, sino con promesas. Promete libertad, pero encadena. Promete bendición, pero roba la devoción. El veneno del Evangelio del éxito no está en lo que ofrece, sino en lo que sustituye, cambia a Cristo por comodidad. Charles Spurgeon lo explicó con severidad. El peligro de las riquezas no es poseerlas, sino permitir que posean el alma. Cuando el oro ocupa el trono, Cristo sale del corazón. ¡Qué diagnóstico más certero! El alma que se alimenta de codicia pierde el apetito por la santidad. Y así, poco a poco, el cristiano moderno deja de orar por pureza para orar por prosperidad. Deja de buscar el rostro de Dios para buscar su mano. El apóstol Pablo advirtió en Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa descripción no habla de paganos, sino de religiosos. Gente que nombra a Cristo, pero sirve al vientre. Que ora con los labios, pero codicia con el corazón. Spurgeon decía: el alma que mide el amor de Dios por el tamaño de su cuenta bancaria ha cambiado el Evangelio por una lotería. ¡Qué verdad! El Evangelio de la prosperidad no es más que un comercio disfrazado de fe. Usa lenguaje celestial para fines terrenales. Promete tesoros en el cielo, pero te enseña a mirar al suelo. Jesús fue claro en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es una sugerencia, es una sentencia. El alma humana fue diseñada para un solo trono. Si en ese trono no está Cristo, estará el dinero. Y este es el gran engaño espiritual de nuestro tiempo. Muchos creen haber conquistado el mundo, pero es el mundo quien los conquistó a ellos. Spurgeon lo comparaba con un prisionero que presume de su celda porque está decorada con oro. El hombre que ama la riqueza más que a Cristo, decía él, no es un empresario exitoso, sino un esclavo elegante. El amor al dinero no solo esclaviza el bolsillo, esclaviza la adoración. Cambia el contenido de la alabanza, transforma la oración en contrato, convierte el púlpito en inversión. Hoy se predica que la fe es la moneda con la que compras tus milagros. Pero eso no es fe, es superstición. El Evangelio no dice cree para recibir, sino cree para obedecer. La fe verdadera no busca recompensas, busca al Redentor. Spurgeon clamaba: cuando los hombres aman más la dádiva que al dador, el Evangelio ha sido vendido por 30 piezas de plata. Así es. Cada vez que la Iglesia enseña que el propósito de Dios es hacerte exitoso, está crucificando otra vez a Cristo y coronando al ídolo del oro. El apóstol Santiago
En capítulo 4, versículos 3 y 4, confrontó a los creyentes con palabras que aún queman. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando oramos solo para tener más, Dios no escucha. Cuando pedimos sin santidad, la prosperidad se convierte en castigo. El alma que se enamora del mundo no puede disfrutar del cielo. Y sin embargo, el mensaje del Evangelio sigue siendo radicalmente opuesto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. No dice bienaventurados los ricos en bienes, sino los pobres en corazón. Los que entienden que todo lo que poseen pertenece a Cristo. Spurgeon enseñaba: el hombre verdaderamente rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. El cristiano maduro no vive para acumular, sino para glorificar. No busca fama, busca fidelidad. No cuenta monedas, cuenta almas. Pero el Evangelio del éxito ha cambiado las prioridades del reino. Ha transformado el llamado a negar el yo en una invitación a realizarlo. Ha reemplazado la cruz por una cuenta bancaria. El resultado es un cristianismo sin quebranto, sin lágrimas y sin arrepentimiento. Es una fe superficial que confunde bienestar con bendición. Jesús advirtió a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis y capítulo 3, versículo 17. Tú dices, soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es la radiografía del cristianismo moderno. Iglesias llenas de gente vacía, himnos sin espíritu, promesas sin cruz. Creen ser prósperos, pero el cielo los llama miserables. Spurgeon lo resumió con una frase que corta como espada: el hombre que tiene todo menos a Cristo no tiene nada, y el que tiene a Cristo, aunque no tenga nada, lo posee todo. El veneno de la prosperidad está haciendo de muchos creyentes esclavos, sonrientes, adoradores del éxito, seguidores de un Dios que solo bendice cuando conviene. Pero el Dios de la Biblia no cambia sus promesas por tus planes, ni su cruz por tus deseos. El alma que ama a Cristo puede perderlo todo y seguir siendo rica. El alma que ama el oro puede ganarlo todo y seguir vacía. El Evangelio del éxito no solo ha corrompido corazones, ha invadido el altar. Lo que debía ser casa de oración se ha transformado en un mercado de promesas. El sonido de las monedas ha reemplazado el llanto del arrepentimiento, y el lenguaje de los contratos ha desplazado la pureza de la adoración. En muchos templos modernos, Cristo ya no es el centro, sino la excusa. Y la prosperidad, el verdadero Dios. Charles Spurgeon advertía: el peor comercio es vender la gloria de Dios por el aplauso del hombre, y el precio que el hombre paga es siempre su alma. ¡Qué palabra tan certera! En su tiempo, ya había falsos predicadores que manipulaban la fe para obtener ganancias. Pero lo que hoy vemos supera toda codicia imaginable. Púlpitos convertidos en escenarios, ofrendas convertidas en inversión, y mensajes diseñados no para quebrantar, sino para agradar. Jesús, al ver el templo profanado, reaccionó con ira santa. En Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, se nos dice: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si Cristo caminara hoy por muchas iglesias, volvería a volcar mesas y a expulsar mercaderes del alma, porque el Evangelio no fue dado para enriquecer a los hombres, sino para glorificar a Dios y salvar al pecador. Spurgeon decía: si predicas a Cristo por dinero, el infierno te pagará mejor. ¡Qué frase tan implacable! La predicación que busca ganancias materiales pierde poder espiritual.
El predicador que vende esperanza por un precio es un cambista del templo moderno. No sirve a Dios. Usa su nombre para servir a sí mismo. El apóstol Pedro también lo denunció en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese versículo parece escrito para esta generación. Los falsos profetas no niegan a Cristo con su boca, lo niegan con su mensaje. No dicen no creas en Dios, dicen usa a Dios. No predican la cruz, la reemplazan con fórmulas de éxito. No piden santidad, piden transferencias. El evangelio del éxito no solo vende promesas falsas, sino que redefine el significado del sufrimiento. Spurgeon decía, cuando el cristiano no entiende el propósito del dolor, busca un evangelio que lo elimine. Pero Cristo nunca prometió una vida sin cruz. Dijo claramente en Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no es renunciar a los sueños del mundo, es crucificarlos. Pero el evangelio moderno te enseña a conservarlos y bautizarlos con lenguaje cristiano. Este falso evangelio también ha contaminado la adoración. Las canciones ya no exaltan la santidad, sino la autoayuda. La música ya no busca quebrantar, sino entretener. Las letras proclaman victoria sin sacrificio, abundancia sin renuncia, cielo sin cruz. Spurgeon denunciaba, cuando la alabanza se vuelve espectáculo, Dios deja de ser adorado y comienza a ser utilizado. El templo que debía ser un refugio para los arrepentidos se ha convertido en una vitrina para los triunfadores. Pero el reino de Dios no es una feria de motivación. Es un trono donde los orgullosos son derribados y los humildes exaltados. El mensaje de Cristo no es cree y prospera, sino arrepiéntete y vive. Mateo capítulo 21 versículo 12. Registra cómo Jesús purificó el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué frase? Cueva de ladrones. No eran delincuentes comunes, eran religiosos. Ladrones de gloria, ladrones de adoración, ladrones de almas. Y el mismo pecado continúa hoy. Cada vez que alguien predica el nombre de Cristo para acumular oro, Spurgeon decía, el que vende bendiciones roba al cielo y el que las compra roba a su propia conciencia. El evangelio no se negocia, se anuncia. No se pacta con dinero, se acepta por gracia. El reino de Dios no funciona por inversión, sino por rendición. Y así millones de creyentes han aprendido a confundir fe con deseo y bendición con bienestar. Pero la Biblia enseña lo contrario. La verdadera fe no busca su beneficio, busca la voluntad de Dios. Y la verdadera bendición no siempre da placer, muchas veces da santidad. Jesús dijo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¡Qué ironía! La corrección que el mundo evita es la prueba del amor que el mundo necesita. El evangelio de la prosperidad no solo vacía el bolsillo del creyente, vacía también su fe. Promete abundancia y deja desierto. Promete poder y deja orgullo. Promete éxito y deja idolatría. Spurgeon lo llamó el veneno más dulce del infierno. Porque halaga mientras destruye, promete cielo mientras conduce al abismo. Pero aún hay esperanza. Cristo sigue limpiando su templo. Aún hay mesas que serán volcadas. Aún hay predicadores que despertarán. Aún hay ovejas que escucharán su voz y saldrán del mercado. El evangelio no está a la venta, está siendo proclamado. Y su verdad sigue siendo la misma. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. El amor a la prosperidad no solo corrompe la doctrina, también enfría el corazón.
Nada apaga más rápido el fuego del espíritu que el deseo de riquezas, porque donde el alma busca comodidad, el espíritu encuentra resistencia. Donde el hombre quiere seguridad terrenal, la fe se marchita. El oro es un metal frío y todo lo que toca termina perdiendo calor. Charles Spurgeon decía: la prosperidad es más peligrosa que la persecución. El fuego de las pruebas purifica, pero el brillo del oro adormece. ¡Qué observación tan profunda! Las iglesias primitivas crecieron bajo persecución, pero muchas iglesias modernas se mueren bajo prosperidad. Cuando el cristiano deja de depender de Dios, deja de conocerlo. El Señor advirtió en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios». Esa es la naturaleza humana. Mientras el bolsillo está lleno, la rodilla se mantiene rígida. Cuando la necesidad aprieta, la oración resucita. Spurgeon comparaba el alma próspera sin devoción con un pozo sellado. El agua sigue ahí, pero la tapa del orgullo la mantiene estancada. Así ocurre con muchos creyentes que, al alcanzar estabilidad, dejan de orar como antes, de servir como antes, de llorar como antes. El oro los hizo cómodos y la comodidad los hizo tibios. El propio Cristo, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16, habló a la iglesia de Laodicea: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». ¡Qué sentencia tan dura! Te vomitaré. No dice que el tibio será corregido, sino rechazado. ¿Y qué causó esa tibieza? El versículo siguiente lo revela, porque dices: «Soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Ahí está la raíz. La prosperidad que promete plenitud produce orgullo, y el orgullo termina expulsando al Espíritu Santo. Spurgeon clamaba: «La peor sequía espiritual no ocurre por falta de lluvia, sino por exceso de oro». El alma que confía en sus recursos deja de confiar en la gracia, y cuando el espíritu ya no es necesario, la religión sigue, pero vacía. Los cultos continúan, pero sin presencia. Las palabras suenan, pero sin poder. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, advirtió sobre estos tiempos: «Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». Eso es lo que vemos hoy: iglesias llenas de luz artificial, pero sin fuego celestial. Sermones motivacionales, reemplazando la predicación del arrepentimiento. Fe reducida a fórmulas, adoración reducida a espectáculo. El cristiano que ama la prosperidad pierde sensibilidad espiritual. Spurgeon lo describía así: «El oro pesa tanto que impide al alma elevarse. Cuanto más fuerte es el apego a las cosas terrenales, más débil es el deseo por las celestiales». Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». No es una opción dual, es una imposibilidad divina. Uno de los dos ocupará el trono y el otro quedará fuera. El alma tibia puede seguir orando, cantando y sirviendo, pero ya no ama. Sus labios se mueven, pero su corazón está distraído. Y cuando el corazón deja de arder, todo lo demás se vuelve rutina. Spurgeon lo ilustraba con dolor. Muchos creyentes son como velas apagadas, conservan la forma, pero ya no brillan. Cuando la fe se convierte en negocio, el espíritu se aparta. Cuando el cristiano busca prosperidad más que pureza, la comunión se rompe. Dios no comparte su gloria con ningún ídolo, ni siquiera con uno dorado. Isaías capítulo 42, versículo 8, lo proclama con poder: «Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». El oro no solo roba el afecto, también endurece la conciencia. El creyente comienza a justificar su amor al dinero con frases religiosas: «Dios me bendijo, es fruto de mi fe, el Señor me prosperó».
pero el espíritu ya no encuentra espacio para reprender, porque la codicia se disfraza de gratitud. Spurgeon advertía, nada engaña más al alma que el pecado que lleva el nombre de virtud. Así, el amor a la prosperidad apaga el fuego, endurece el corazón y seca las lágrimas. El cristiano que antes temblaba ante la palabra, ahora la analiza como un inversionista. Ya no pregunta ¿qué quiere Dios de mí?, así no ¿qué ganaré con esto? Pero el Evangelio no se mide por resultados, sino por obediencia. La verdadera fe no busca retorno, busca rendición. Spurgeon decía, cuando la fe deja de llorar, deja de crecer. El oro no puede comprar lágrimas santas, ni pagar el gozo de la comunión, ni sustituir el fuego del Espíritu. El alma tibia puede tener abundancia, pero no presencia. Puede tener aplauso, pero no poder. Puede tener influencia, pero no gloria. Por eso, el llamado del Evangelio sigue siendo el mismo: sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. No del mundo, no del dinero, no de ambiciones, sino del Espíritu Santo, porque el alma llena de Dios no tiene espacio para los ídolos. Spurgeon cerraba su sermón sobre este tema con una súplica: «Oh Señor, no me des tanto que te olvide, ni tampoco que te niegue. Dame lo suficiente para servirte y lo justo para no confiar en nada más que en ti». El oro puede apagar la llama, pero la cruz la enciende otra vez. Y el alma que vuelve al altar con lágrimas sinceras descubre que la pobreza con Cristo es mayor riqueza que todos los tesoros del mundo. El mundo mide la prosperidad por lo que se posee, pero Dios la mide por lo que el corazón puede entregar. El Evangelio del éxito enseña a sumar. El Evangelio de Cristo enseña a rendir. En el reino de Dios, la verdadera riqueza no está en la cuenta, sino en la comunión. El alma que posee a Cristo lo tiene todo, aunque no tenga nada. Charles Spurgeon predicaba, el pobre que tiene a Cristo es un príncipe. El rico sin Cristo es un mendigo con corona. Cuánta verdad en tan pocas palabras. Porque la riqueza terrenal siempre termina, pero la comunión con Dios permanece. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En otras palabras, la única riqueza segura es la que no se puede perder. Spurgeon afirmaba, los tesoros del alma no se guardan en cofres, sino en corazones transformados. El cristiano puede perder el trabajo, la salud o incluso la vida, pero si tiene a Cristo, no ha perdido nada esencial. El mundo dice, tener es poder. El Evangelio responde, rendir es libertad. El mundo enseña a retener. Cristo enseña a entregar. En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Pablo declara, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Ese es el lenguaje de un alma libre. El hombre que ha encontrado a Cristo no teme perder, porque sabe que nada terrenal puede igualar su gloria. Spurgeon decía, cuando Cristo se convierte en tu tesoro, el oro pierde su brillo. Así se mide la madurez espiritual, no por cuánto disfrutas del mundo, sino por cuánto podrías dejarlo sin que tu fe se derrumbe. La verdadera prosperidad no es la ausencia de necesidad, sino la presencia de gratitud. El apóstol Pablo lo expresó magistralmente en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué contraste con el mensaje moderno que dice, Dios quiere darte más! No. Dios quiere darte a Él mismo.
Y en eso está todo. Spurgeon advertía: el cristiano que busca más de lo que Dios le ha dado, ya ha comenzado a desconfiar de su sabiduría. La verdadera prosperidad no es el aumento de posesiones, sino el aumento de fe. El hombre que confía en la provisión divina es más rico que todos los banqueros del mundo. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¡Qué frase tan perfecta! La riqueza del mundo siempre trae ansiedad, competencia y miedo a perderla. Pero la bendición de Dios trae descanso. No necesita seguro ni llave ni cuenta. Es la paz de un corazón satisfecho en Cristo. El Evangelio no promete una vida sin pruebas, sino una fe que no se quiebra en medio de ellas. El apóstol Pablo, preso y pobre, podía escribir en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera prosperidad. No depender de las circunstancias, sino del Salvador. Spurgeon decía, el alma que se alimenta de Cristo no necesita postres del mundo. El contentamiento no es conformismo, es adoración silenciosa. Es la paz del alma que dice, tengo a Cristo, ¿qué más podría necesitar? El verdadero evangelio no te promete que tendrás más cosas, sino que serás libre de ellas. Cristo no vino a enseñarte cómo acumular, sino cómo morir al deseo de poseer. Lucas, capítulo 12, versículo 33, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. No se trata de pobreza material, sino de libertad espiritual. Spurgeon predicaba, Dios no mide tu riqueza por lo que guardas, sino por lo que entregas. El hombre que da sin temor ha entendido el Evangelio, porque el dinero no tiene poder sobre quien ya se ha rendido a Cristo. La verdadera prosperidad no necesita ser visible. El cristiano más rico puede ser el que nadie nota, pero cuya alma brilla con gozo. En cambio, el más pobre puede ser el que sonríe desde el púlpito, pero no tiene comunión con Dios. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¡Qué contradicción gloriosa! La iglesia que parecía pobre en la tierra era rica en el cielo. Spurgeon concluía, la prosperidad que el mundo admira termina en polvo. La que Dios concede permanece para siempre. Por eso, el creyente sabio no invierte su corazón en lo que perece, sino en lo que perdura. El Evangelio del éxito dice, persigue tu sueño. El Evangelio de Cristo dice, muere a ti mismo. El primero promete tesoros en el banco. El segundo ofrece tesoros en el alma. Y cuando el alma entiende esa verdad, deja de pedir más cosas para empezar a pedir más de Dios. El dinero no es bueno ni malo, es un espejo. Refleja lo que el corazón ama. En manos santas se convierte en herramienta de adoración. En manos idólatras, en arma de destrucción. El uso que el cristiano hace de su dinero revela a quién pertenece su alma. Charles Spurgeon decía, muéstrame tu chequera y te diré a qué Dios sirves. En su tiempo, esta frase sacudió a muchos, porque entendieron que el dinero no solo paga cuentas, también predica. El modo en que gastamos, damos o acumulamos revela si somos administradores del reino o esclavos del ego. Jesús enseñó lo mismo en Lucas, capítulo 16, versículo 11. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otras palabras, Dios mide tu fidelidad espiritual por cómo manejas lo material. No porque Él necesite tu dinero, sino porque tu dinero demuestra cuánto confías en Él. El apóstol Pablo escribió en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahí está el propósito del dinero en manos cristianas. No acumular, sino servir. La riqueza no fue dada para la vanagloria, sino para la misericordia. Spurgeon enseñaba que el cristiano no es dueño de nada, solo mayordomo de todo. El hombre regenerado, decía, no preguntan ¿cuánto puedo guardar?, sino ¿cuánto puedo dar? Ese cambio de mentalidad separa al creyente genuino del religioso interesado. El primero administra con gratitud, el segundo con ansiedad. El Evangelio del éxito enseña a invertir para multiplicar. El Evangelio verdadero enseña a sembrar para glorificar. Uno promete retorno, el otro exige rendición. La generosidad bíblica no busca recompensa, sino obediencia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, lo afirma. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre no teme quedarse sin nada, porque sabe que ya posee lo más grande. La gracia, Spurgeon decía, la ofrenda que no duele no es sacrificio, es cálculo. Dios no busca montos, busca corazones. La adoración no se mide en cifras, sino en entrega. El hombre que ama a Cristo dará no para ser visto, sino porque ha visto la cruz. El dinero, entonces, no es el problema. El problema es el trono del corazón. Spurgeon advertía, muchos piensan que pueden servir a Cristo con la mano y al oro con el corazón, pero el oro siempre termina ganando. ¿Y cuánta verdad en eso? La ambición comienza siendo un sirviente útil y termina siendo un amo cruel. Jesús contó una parábola que debería hacer temblar a cada creyente. En Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 20, habló del rico insensato. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y decía, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será?». ¡Qué tragedia! Un hombre que pensaba tenerlo todo, pero esa misma noche descubrió que no tenía nada que le sirviera ante Dios. Spurgeon comentaba sobre este pasaje. El error del rico no fue su riqueza, sino su ceguera. Preparó todo para su cuerpo, pero nada para su alma. El cristiano moderno comete el mismo error cuando planea su futuro financiero, pero descuida su futuro eterno. El dinero también prueba nuestra lealtad. Mateo, capítulo 6, versículo 21, lo recuerda. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro está en el banco, tu corazón vivirá ansioso. Si está en el cielo, vivirá en paz. El dinero puede comprar comodidad, pero no contentamiento. Puede comprar lujo, pero no comunión. Puede comprar fama, pero no favor divino. Spurgeon enseñaba que el cristiano no da para ser bendecido, sino porque ya ha sido bendecido. El dar no es una transacción, es una confesión. Cada vez que el creyente entrega, está diciendo con sus acciones, mi confianza no está en esto, sino en Él. Por eso, cuando la iglesia primitiva vendía sus posesiones para ayudar a los necesitados, Hechos, capítulo 4, versículo 34 al 35. No lo hacían por obligación, sino por adoración. Era la manifestación visible de una fe que no se aferra al oro, sino al Dios del oro. Spurgeon decía, la ofrenda que nace del amor no se pierde, sube al cielo como incienso. ¡Qué visión gloriosa! Cada acto de generosidad sincera es una inversión eterna, no en el mercado de los hombres, sino en el reino de Dios. El dinero revela lo que adoras, pero también puede reforzar lo que amas. Cuando el creyente lo entrega por amor, lo redime del poder del ídolo. Es como si dijera, no confío en ti, riqueza, confío en Cristo. Ese acto
Dar con fe es uno de los gestos más espirituales que existen. El Evangelio no destruye la economía del hombre, la purifica. El oro no desaparece, se santifica. El creyente sigue trabajando, produciendo y prosperando, pero con un propósito diferente: usar todo para la gloria de Dios. Spurgeon lo resumía así: el dinero en las manos de un santo es un siervo del cielo. El dinero en el corazón de un avaro es un demonio disfrazado de bendición. Por eso, la pregunta no es cuánto tienes, sino qué lugar tiene eso que posees. Porque el día en que Dios pida cuentas, no preguntará cuánto acumulaste, sino cuánto fuiste fiel con lo que te dio. El enemigo más peligroso de la iglesia no siempre viene de afuera. Muchas veces se sienta en el mismo banco de adoración. No lleva un rostro malvado ni palabras blasfemas, sino un lenguaje aparentemente piadoso. Se llama codicia espiritual y es la versión religiosa del amor al dinero, la ambición disfrazada de fe. Charles Spurgeon lo denunciaba sin rodeos. Hay quienes buscan a Cristo no por su cruz, sino por su corona. No por amor, sino por interés. ¿Y qué actual sigue siendo esa advertencia? Muchos hoy predican, sirven o dan no porque aman a Dios, sino porque esperan algo a cambio. Quieren ser vistos, recompensados, promovidos. En apariencia son creyentes fervorosos, pero en esencia son mercaderes del alma. Jesús los describió con precisión en Mateo, capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La codicia espiritual no busca dinero, sino reconocimiento. Su moneda no es el oro, sino el aplauso. Su templo no es el altar, sino el ego. Spurgeon decía: el orgullo es el hijo mayor de la avaricia. Ambos comparten el mismo corazón: querer poseer más, aunque sea gloria. Así, muchos sirven a Dios con labios consagrados y corazones contaminados. La iglesia se llena de activismo, pero vacía de adoración. Hay movimiento, pero no hay fuego. El apóstol Pablo lo advirtió en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero la codicia espiritual convierte incluso el servicio en competencia. En lugar de buscar almas, buscan audiencia. En lugar de levantar el nombre de Cristo, levantan su propio ministerio. Spurgeon observaba: la iglesia moderna ha aprendido a medir la unción por los números, no por la santidad. ¡Qué diagnóstico tan certero! La codicia espiritual crea líderes hambrientos de influencia y creyentes adictos al aplauso. Se ora para impresionar, se predica para ganar seguidores, se da para ser reconocido. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8 declara: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El verdadero siervo de Cristo no compite, se consume. No busca subir, sino descender. No cuenta éxitos, cuenta almas. Spurgeon decía: si servir a Dios te da fama, revisa si estás sirviendo al Dios verdadero o al Dios del éxito. ¡Qué frase tan punzante y necesaria! La codicia espiritual también ha contaminado la predicación. Muchos usan el púlpito como plataforma para su nombre, no como cruz para morir en él. Se predica la gracia, pero sin arrepentimiento. La victoria, pero sin obediencia. El cielo, pero sin juicio. Todo adaptado para agradar al hombre y mantener la influencia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, denuncia esa práctica. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Spurgeon gritaba desde su púlpito: el que predica para ser amado será tentado a suavizar la verdad que hiere. Pero el que ama a las almas dirá la verdad, aunque le cueste el amor de los hombres.
Esa es la diferencia entre el ministro del reino y el mercader de la fe. Uno busca la gloria de Cristo, el otro busca la suya. La codicia espiritual también se infiltra en las congregaciones. Se ora por avivamiento, pero lo que muchos desean es crecimiento numérico. Se anhela impacto, pero lo que se busca es influencia. Y cuando la iglesia mide su éxito por la cantidad en lugar de por la santidad, ha perdido el poder del Espíritu Santo. Jesús preguntó en Marcos, capítulo 8, versículo 36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Spurgeon aplicaba este texto a la iglesia moderna. ¿Qué aprovechará a una congregación ganar multitudes si pierde la presencia de Dios? La iglesia que se vuelve empresaria pierde su carácter profético. Puede llenar estadios, pero vacía los cielos. La codicia espiritual no solo roba la gloria de Dios, también endurece el corazón del creyente. El alma que antes temblaba ante la palabra, ahora la usa como herramienta. Ya no pregunta qué dice Dios, y sino cómo puedo usar esto para mí. Ese es el punto más peligroso, cuando la verdad deja de transformar y empieza a servir de instrumento para la ambición. Spurgeon advertía, el hombre que usa el evangelio para subir terminará cayendo bajo el peso de su propio orgullo. Y esa caída no siempre se ve en público. A veces ocurre en el secreto, cuando el alma se apaga y el ministerio sigue funcionando como una máquina vacía. El apóstol Santiago lo resumió en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra, resiste, es fuerte. No significa que Dios los ignore, sino que se opone activamente a ellos. ¡Qué pensamiento aterrador! Que el mismo Dios, a quien dices servir, esté en tu contra por tu orgullo. Por eso, Spurgeon concluía con una súplica. Si alguna vez mi ministerio me roba la comunión, Señor, derríbame. Prefiero ser un mendigo con tu presencia que un rey sin tu favor. Y ese debe ser el clamor de toda iglesia verdadera, que el éxito nunca nos robe la santidad, que la influencia nunca sustituya la intimidad, y que la fe nunca se convierta en instrumento de ganancia. El Evangelio no necesita mercaderes, necesita mártires. No necesita más líderes famosos, sino siervos fieles. No necesita manos que acumulen, sino rodillas que se doblen. Porque solo cuando la codicia muere, el fuego del Espíritu vuelve a encenderse. El Evangelio verdadero no solo destruye ídolos, restaura altares. Donde el dinero reinaba, Cristo vuelve a ocupar el trono. Donde el corazón buscaba fama, el alma vuelve a postrarse. Donde la iglesia se había convertido en mercado, el Espíritu la transforma nuevamente en templo. Charles Spurgeon decía, la obra del Evangelio no es reformar el mundo, sino redimir el corazón. Y un corazón redimido cambia todo lo que toca. Así comienza la restauración, no con una nueva estrategia, sino con arrepentimiento. No con campañas, sino con quebranto. No con luces, sino con lágrimas. El fuego de Dios nunca cae sobre el orgullo, solo sobre el altar del corazón roto. Spurgeon clamaba, el arrepentimiento no es una emoción triste, sino el acto glorioso de romper el ídolo que nos separaba del Salvador. Jesús habló de esto con ternura en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. ¡Qué diagnóstico tan actual! La iglesia moderna ha caído no por falta de poder, sino por falta de pureza, no por escasez de recursos, sino por exceso de orgullo. Y el Señor no dice, innova, dice, recuerda. El avivamiento no está en lo nuevo, sino en volver a lo eterno. Spurgeon decía, el fuego del primer amor no se reaviva con emociones, sino con confesión. El alma que reconoce su frialdad no necesita motivación, necesita quebrantamiento. Dios no restaura lo que ocultamos, solo sana lo que revelamos.
El profeta Oseas lo expresó en un clamor profético. Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras y volved a Jehová. Decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Ese es el lenguaje de la restauración. Vuelve. No dice, haz más, ni gana más, sino simplemente vuelve. La iglesia que vuelve a su primer amor deja de buscar prosperidad y empieza a buscar presencia. Deja de acumular recursos y comienza a repartir gracia. Ya no compite, intercede. Ya no presume, se postra. Spurgeon decía, Dios no usa iglesias ricas, sino iglesias rotas. Y eso explica por qué muchas congregaciones tienen todo lo que el dinero puede comprar, menos lo único que el dinero no puede producir: la gloria de Dios. El altar restaurado es aquel donde el creyente vuelve a ofrecer lo que antes retenía. No oro, no logros, no títulos, sino el corazón. El mismo Dios que rechazó los sacrificios vacíos de Israel ahora busca adoradores verdaderos. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No busca ofrendas, busca entrega. No busca apariencia, busca sinceridad. Spurgeon enseñaba, el corazón quebrantado es el altar más costoso. Porque el fuego no viene de la emoción, sino del espíritu. Cuando la iglesia vuelve a arrodillarse, el cielo vuelve a descender. No hay teología más poderosa que un alma humillada, ni avivamiento más puro que una iglesia que llora por sus pecados. El rey David lo comprendió después de su caída. En Salmo capítulo 51, versículo 17, escribió, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esa sigue siendo la fórmula del fuego. Donde hay quebranto, hay gloria. El altar restaurado también transforma la relación con el dinero. El creyente ya no pregunta, ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿cómo puedo honrar a Dios con lo que tengo? El oro deja de ser amo y se convierte en instrumento. Spurgeon decía, cuando Cristo reina en el corazón, el dinero pierde su trono y se vuelve siervo del Evangelio. Por eso la iglesia restaurada no acumula tesoros, los reparte. No invierte en su comodidad, sino en el reino. El apóstol Pablo lo expresó en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué revolución tan sencilla y tan olvidada! El Evangelio no es una promesa de abundancia, sino una invitación a la generosidad. No fue predicado para crear millonarios, sino para formar mártires. Spurgeon observaba, cuando el fuego del primer amor arde otra vez, las manos se abren, las rodillas se doblan y el mundo pierde su encanto. Ese es el verdadero avivamiento, no una emoción colectiva, sino una rendición profunda. No se mide por multitudes llorando, sino por corazones transformados. Y cuando la iglesia vuelve al altar, el Espíritu vuelve a hablar. El fuego vuelve a caer, la adoración vuelve a ser pura. Ya no hay espectáculo, sino presencia. Ya no hay mercaderes, sino intercesores. Ya no hay codicia, sino compasión. Dios no busca templos impresionantes, busca corazones encendidos. Spurgeon lo resumía así: cuando Cristo ocupa el altar, el oro se derrite, el orgullo se arrodilla y el mundo queda fuera. El evangelio del éxito construye edificios. El evangelio verdadero construye altares. Y en esos altares, el fuego de Dios sigue cayendo, consumiendo toda gloria humana y encendiendo otra vez lo que la prosperidad había apagado. El altar restaurado no es un símbolo, es una declaración que Cristo vuelve a ser suficiente. Y cuando Él es suficiente, el alma lo tiene todo, aunque no posea nada. Vendrá el día en que Dios abrirá los libros y toda riqueza será pesada en la balanza de la eternidad. Ese día revelará no solo cuánto tuviste, sino cuánto te tuvo.
No solo cuánto diste, sino por qué diste. No solo cuánto trabajaste, sino para quién trabajaste. El tribunal de Cristo no medirá fortunas, sino fidelidades. No juzgará cuentas, sino corazones. Charles Spurgeon decía, el juicio no medirá lo que poseíste, sino lo que te poseyó. Muchos hombres ricos serán hallados pobres, y muchos pobres hallados ricos. ¿Qué afirmación más penetrante? Porque cuando el fuego de Dios pase sobre las obras humanas, todo lo superficial será ceniza, y solo lo eterno permanecerá. El apóstol Pablo lo explicó en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego de Dios no destruye lo verdadero, revela su pureza. Pero lo que fue construido sobre orgullo, codicia o interés religioso será reducido a nada. El Evangelio del éxito promete gloria temporal. El Evangelio de Cristo promete gloria eterna. Uno dice, disfruta ahora porque lo mereces. El otro dice, niega todo porque Él lo merece. En ese día los que vivieron para sí mismos se darán cuenta de que invirtieron en un banco que no existe en el cielo. Spurgeon advertía, el infierno está lleno de hombres que tuvieron éxito en todo, menos en salvar su alma. Jesús mismo nos contó la parábola más directa sobre esta verdad en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El contraste no podría ser más claro. El rico tuvo todo menos a Dios. El pobre no tuvo nada, pero lo tenía todo. El primero se saciaba en la tierra. El segundo será consolado en la eternidad. El juicio no invierte las posiciones arbitrariamente. Solo revela quién fue verdaderamente rico ante los ojos de Dios. Spurgeon comentaba sobre este texto. El hombre rico no fue condenado por ser rico, sino porque su riqueza lo hizo ciego. Su mesa lo alimentó, pero su alma murió de hambre. ¿Cuántos creyentes hoy repiten la misma historia, confiando en su prosperidad como evidencia del favor divino? Pero en el día del juicio, esas falsas señales se desvanecerán, y solo la fe genuina permanecerá. El Señor Jesús dijo en Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 24, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No porque el dinero condene, sino porque el corazón del hombre rara vez puede sostenerlo sin ser contaminado. La abundancia sin humildad es una maldición disfrazada de bendición, Spurgeon advertía. El oro es una prueba más severa que el fuego. Muchos soportan la pobreza con fe, pero caen cuando llega la prosperidad. El juicio de Dios mostrará que los verdaderos héroes de la fe no fueron los que conquistaron el mundo, sino los que renunciaron a él por amor a Cristo. El apóstol Santiago también levantó su voz profética en Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. ¡Qué imagen tan poderosa! El mismo oro que los hombres veneraban se convertirá en testigo de su condena. Pero también habrá un testimonio glorioso a favor de los fieles. Spurgeon decía, el sudor del pobre justo brilla como oro delante de Dios. Los que vivieron humildemente, los que sirvieron sin ser vistos, los que dieron cuando nadie los aplaudía, esos serán llamados ricos en fe y herederos del reino.
Santiago, capítulo 2, versículo 5. El cielo no medirá tu fe por tus logros, sino por tus renuncias. No contará tus títulos, sino tus lágrimas. No premiará tus ganancias, sino tu fidelidad. Spurgeon predicaba: el Señor no dirá bien hecho, empresario exitoso, sino bien, buen siervo y fiel. Y cuando el fuego del juicio purifique toda obra, se escuchará una sola voz sobre los redimidos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Esa frase será el veredicto de los siglos. Los que renunciaron a todo por Cristo recibirán todo con Cristo. Los que amaron su presencia más que su prosperidad verán su gloria eternamente. En el día del juicio, la falsa prosperidad se desvanecerá como humo, pero la fe genuina brillará como el oro refinado. Spurgeon concluía: el pobre que confió en Dios será recibido como príncipe, y el rico que confió en su oro entrará en la eternidad como mendigo. Ese día, el cielo no preguntará cuánto acumulaste, sino cuánto te pareciste a Cristo. Y los que vivieron para Él, aunque pobres en la tierra, serán llamados herederos del reino, porque su tesoro nunca estuvo en los bolsillos, sino en los cielos. Llega un momento en la vida del hombre cuando Dios deja de hablarle de riquezas y comienza a hablarle de eternidad. Cuando la cuenta bancaria ya no puede comprar tiempo y los sueños del éxito se convierten en polvo. Ese momento, la frontera entre la vida y la muerte, revelará lo que cada corazón realmente adoró. Y si el Dios del oro sigue sentado en el trono, será tarde para derribarlo. Charles Spurgeon advertía: el hombre que no puede soltar su riqueza hoy, será esclavo de ella por la eternidad. ¡Qué advertencia tan solemne! Porque la idolatría no se mide por lo que tienes, sino por lo que no puedes entregar. El evangelio del éxito enseña a acumular, pero el evangelio de Cristo llama a renunciar. Y ese llamado sigue resonando con poder en las palabras del Maestro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Negarse a sí mismo no es un acto religioso, es una declaración de guerra contra el yo. Es mirar a los ojos al ídolo del éxito y decirle: ya no te serviré más. Es romper el altar de la ambición, destruir el trono del orgullo y poner allí al cordero que fue inmolado. Spurgeon lo decía así: el cristiano no puede tener dos altares. O Cristo reina, o el oro gobierna. Este mensaje no es contra la prosperidad material, sino contra la idolatría del corazón. Porque el peligro no está en tener cosas, sino en que las cosas te tengan a ti. No es pecado poseer, pero sí lo es reemplazar a Dios por lo que posees. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo no debéis, sino no podéis. Es una imposibilidad moral. El alma humana no fue creada para dos señores. Solo uno puede reinar. Spurgeon clamaba: oh alma, si Cristo no es tu tesoro supremo, te estás empobreciendo aunque el mundo te aplauda. Y qué cierto es, la prosperidad sin Cristo es una ruina adornada, una tumba pintada de oro. Porque el día en que el corazón deja de adorar al Creador y empieza a adorar la creación, deja de vivir para el cielo y empieza a morir en la tierra. Dios no compite con tus ídolos, los destruye. No comparte su trono con tus ambiciones, las derriba. Si quieres seguir a Cristo, tendrás que dejar atrás el altar del oro y tomar la cruz. Esa cruz que el evangelio moderno esconde, pero que sigue siendo la única puerta al reino. Mateo, capítulo 16, versículo 26. Pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Spurgeon decía: daría todo lo que tengo por un alma que se humille ante Cristo, porque el alma que se postra ante Él es más rica que todos los reyes. El verdadero evangelio no te promete el mundo, te ofrece algo infinitamente mejor: a Cristo mismo. Él es el tesoro escondido en el campo,
Mateo capítulo 13, versículo 44. El que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No porque sea negocio, sino porque ha visto un valor incomparable. El llamado hoy es claro: rompe el ídolo antes de que el ídolo te destruya. No esperes a perderlo todo para descubrir que Cristo era suficiente. No esperes a que el juicio revele lo que podrías haber entregado en adoración. No esperes a oír necio cuando podrías oír bien, buen siervo y fiel. Spurgeon suplicaba a su congregación: venid a Cristo, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Si buscas su mano, perderás su rostro, pero si buscas su rostro, tendrás su mano y todo lo demás. Esa es la diferencia entre el creyente carnal y el redimido. Uno usa a Dios, el otro lo adora. Uno busca prosperar, el otro busca postrarse. Y aunque el mundo siga predicando éxito, la cruz sigue predicando entrega. Aunque los hombres busquen tronos, Cristo sigue ofreciendo una cruz. Pero los que se humillen ante ella descubrirán la verdadera riqueza, la comunión eterna con el Salvador. Spurgeon concluía así uno de sus sermones más confrontadores: el día en que muera, quiero morir pobre en todo menos en fe, que mi cuenta esté vacía, pero mi corazón lleno, que el mundo me llame fracasado, pero que el cielo me llame hijo. Amigo, ese es el llamado hoy: vuelve a Cristo. No al Cristo de la televisión, sino al Cristo del Calvario. No al que promete riquezas, sino al que ofrece redención. No al que llena tus manos, sino al que limpia tu alma. Porque cuando Él es tu tesoro, nada puede robarte la riqueza eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta abajo desde qué ciudad y país nos acompañas. Queremos ver hasta dónde llega la verdad del Evangelio. Comparte este video para que otros despierten, antes de que la falsa prosperidad los adormezca. Suscríbete al canal Príncipe de los Predicadores para seguir escuchando mensajes que no halagan, sino que transforman. Porque pronto el oro se oxidará, pero Cristo reinará, y los verdaderamente ricos serán los que solo tuvieron a Él. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero animarte a dar un paso más en tu vida espiritual. Hemos preparado el devocional 30 días con Spurgeon, Intimidad con Dios, con reflexiones diarias inspiradas en la palabra de Dios y en los escritos del Príncipe de los Predicadores. Cada día encontrarás dirección, consuelo y ánimo para tu fe. El enlace está en la descripción. Adquiérelo ahora mismo y comienza esta jornada de transformación espiritual.